En este tema veremos el análisis de varianza. ANOVA es un método de prueba y de igualdad de tres o más medidas poblacionales. Por medio del análisis de las varianzas muestrales, el análisis de varianza de un factor se utiliza con datos clasificados con base en un tratamiento factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí las distintas poblaciones. Para esto tenemos ejercicios. Nuestro ejercicio número 1 dice: ANOVA a continuación se incluye las anchuras del cráneo obtenidas de los cráneos de hombres egipcios de tres épocas diferentes según datos de Ancient Reigns of the Tibet. Suponga que planeamos usar una prueba de análisis de varianza con un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las diferentes épocas tienen la misma media. Como inciso A nos dice: en este contexto, ¿qué característica de los datos indica que deberíamos utilizar un análisis de varianza de un factor? En este caso los datos están ordenados de acuerdo con las características o el factor de la época. Como inciso B dice: si el objetivo fuera someter a prueba la afirmación de que las tres épocas tienen la misma media, ¿por qué el método se denomina análisis de varianza? Se refiere al método que se utilizan para someter a prueba la igualdad de las tres medias. El método se basa en dos estimaciones diferentes de la varianza poblacional. ¿Por qué una prueba? Comprende a dos. Remite a los datos muestrales del ejercicio 1 si queremos someter a prueba la igualdad de las tres medias. ¿Por qué no utilizamos tres pruebas de hipótesis separadas para M1, M2 y M3? Porque los valores de las columnas no coinciden. En este caso, este serían nuestros datos. Obviamente, si no tenemos un valor que es igual, no tenemos una igualdad en la media. La pregunta 3 dice: interpretamos el valor P si utilizamos un nivel de significancia de 0.05 en un análisis de evidencia de los datos muestrales del ejercicio 1. Obtenemos un valor de P de 0.31. ¿Qué debemos concluir? En este caso, para calcular nuestra media y sacar nuestro valor P y nuestro cálculo de la varianza, debemos irnos a estadísticas, ANOVA, One Way. Aquí le damos Response Data and in a zero column for each factor level. Seleccionamos nuestros datos, que es 400 a.C., 1800 a.C. y 150 después de Cristo. Le damos OK y nos aparecen estos datos. Dicen: de todas las varianzas, al menos una variancia es diferente, con un nivel de significancia de 0.05 y nuestra desviación estándar 3 para 400 años de Cristo, 1850 3.35. Y cada uno tiene una media diferente, como observamos aquí, de 138, 134 y 131. En este caso debemos interpretar el valor de P. Y tenemos el valor de P de 0.008. Por lo tanto, debemos rechazar la hipótesis nula de que las tres épocas tienen la misma anchura media del cráneo. Existe evidencia suficiente para concluir que al menos una de las medias difiere de las otras, como observamos aquí. Todas se difieren, pero al menos 3 décimas, y aquí por 4 décimas. Entonces se rechaza la afirmación. La pregunta Pregunta 4 dice: ¿cuál media es diferente? Remite a las dos muestrales del ejercicio 1, que serían estos. Si las tres medias muestrales son 132, 134 y 138, podemos utilizar un análisis de varianza para concluir que la anchura de media del cráneo del año 150 a.C. es diferente de las medias de los años 400 a.C. y 1800 a.C. Como vemos aquí, 150 después de Cristo difiere de 1850 y 400 antes de Cristo, por lo cual
si se puede, ya que las medias difieren notablemente con la edición estándar de 3.91, 3.36 y 4.76, como observamos aquí. La pregunta 5 nos dice: medidas de facilidad de lectura. Se seleccionaron al azar páginas El oso y el dragón de Tom Clancy, Harry Potter y la piedra filosofal de Rowling, La guerra y la paz de Leon Tolstoy. Se obtuvieron puntuaciones sobre la facilidad de lectura de cada página en la escala de Fresh, así como los resultados de la calculadora TI 83 Plus, la diferencia de los cuales aparece en el margen. Utiliza un nivel de eficacia de 0.05 para someter a la prueba de afirmación de que los 3 libros tienen la misma puntuación media para la facilidad de lectura del Fresh. En este caso tenemos un estadístico de prueba de 0.321. No existe evidencia suficiente para justificar el rechazo de la afirmación de que la pérdida media de peso es la misma para todas las dietas. Para la pregunta 6 nos dice palabras por oración. Se seleccionaron las muestras de páginas de los 3 libros considerados en el ejercicio 5. Se calculó el número promedio de palabras por oración de cada página. A continuación se muestran los resultados en mitad. Para análisis de varianza utiliza un nivel de eficacia de 0.05 para someter a la prueba de que los 3 libros tienen el mismo número medio de palabras por oración. Estos fueron el resultado que nos dio. Y tenemos un valor P de 0.30, un valor F de 3.91 y nuestro factor error total. Como vemos aquí, cada uno de los resultados varían, por lo cual se rechaza la afirmación de que los 3 libros tienen el mismo número medio de palabras por oración. La pregunta 7 nos dice: pérdida de peso con diferentes dietas. En un estudio de los programas de Atkinson, Weight Watchers y Ornish para perder peso en 160 sujetos, surgieron los regímenes de tal manera que cada dieta fue adoptada por 40 sujetos. Se pesó a los individuos antes de iniciar el programa y nuevamente un año después de la dieta. A continuación se presentan los resultados de la NOVA realizando con Excel según datos del Comparison of the Atkins Ornish Weight Watchers and Standardized for Weight Loss and Hair Reduction. Journal of the Medical Association utiliza un nivel de eficacia de 0.5 para someter a prueba la afirmación de que la pérdida de peso es igual a todas las dietas, considerando que las cantidades medias de pérdida de peso desde un año son 2.1, 3.2, 3.0 y 3.3 libras para las 4 dietas. Parece que estas son eficaces. En este caso tenemos un estadístico de prueba de F de 0.3521, valor crítico de F 2.66 y nuestro valor P de 0.787, por lo cual no existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que la pérdida media de peso es la misma para todas las dietas. Las dietas no son muy eficaces. La 8 nos dice: pesos de dulces M&M's. Se utiliza los pesos de los dulces M&M's en gramos de 6 categorías indiferentes de los colores, listados en el conjunto 18 del apéndice B. A continuación se presentan los resultados de análisis de varianza estadística con la eficacia de 0.5. Identifique el estadístico de prueba, el valor crítico y el valor P. ¿Qué concluye? Que estos van a ser nuestros datos: rojo, amarillo. Tenemos 6 datos. Nos vamos a estadísticas. Seleccionamos nuestros datos
naranja, rojo, amarillo, café, azul, verde. Este no. Verde, le damos OK. Nos dará esto. Al menos una es diferente con una eficacia de 0.5. Ok, tenemos nuestro valor P de 0.817, nuestro valor F de 0.44 y nuestras medias. En este caso el ejercicio nos pide el estadístico de prueba, el valor crítico y el valor P. Nuestro valor crítico, nuestro valor P, 117 y nuestros valores ajustados. La pregunta 9 dice: ganancias brutas de películas. Si consideramos las ganancias brutas en millones de dólares, las películas de clasificaciones PG, PG-13 y R contienen los siguientes resultados de análisis de varianza del programa SPS. Los datos más tarde originados se listan en el conjunto de datos 9 de la apéndice 19, eficacia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las películas con clasificaciones PG, PG-13 tienen las mismas ganancias medias. ¿Existe evidencia suficiente para considerar el rechazo de la afirmación de las películas PG-13 y PG-12 tienen la misma ganancia? La pregunta 10 nos dice: cantidades de voltaje en el conjunto de datos 13 del apéndice B. Se enlistan cantidades de voltaje medidas en electricidad suministrada directamente en la casa del autor de un generador Generate Independent de modelo P5000 y un alimentador de electricidad ininterrumpida de 350 conectado al suministro eléctrico de la casa del autor. A continuación se presentan los resultados del análisis de varianza obtenidos por el medio del programa JMP. Utiliza un nivel de significancia de 0.5 para someter la prueba de afirmación de que los tres suministros de electricidad tienen la misma media de voltaje. Se puede esperar que los aparatos eléctricos se comporten de la misma forma cuando reciben alimentación de las tres fuentes diferentes de electricidad. Estos son nuestros datos. Vamos a estadística. Elegimos ANOVA, One Way. Elegimos nuestros datos. Borramos esto. Casa, generador y dispositivo. Damos OK. Tenemos un valor P y nuestro F, nuestro valor crítico de 183 y nuestro valor P de 0.00 y nuestras medias de 123.663, 124.603, 123.588. Como vemos, las medias aquí difieren, sino en décimas, en milésimas. Por lo tanto, existe suficiente evidencia para justificar la afirmación de que los aparatos funcionan de la misma manera cuando reciben el suministro, debido a nuestra media que, como vemos aquí, va a variar. Entonces pueden comportarse de distintas maneras. Pregunta 11 nos dice: lesiones de la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque utilizados en los mismos automóviles del programa del capítulo. Se utilizan las unidades de medida HIC por las unidades Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones de la cabeza. Utilicen niveles de significancia de 0.5 para someter a la prueba la hipótesis nula que las diferentes categorías automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Para eso aquí tenemos nuestros datos: compactos, medianos y grandes. Para calcularlo, si los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros, nos vamos a estadística, ANOVA, One Way, borramos esto,
elegimos compactos, medianos y grandes. Le damos OK. Nuestro valor P es de 600.76 y nuestro valor crítico de F es de 0.40. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos aquí nuestra media de 390 para medianos, para grandes de 385.8 y para compactos de 431.75. Por lo cual no existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de las categorías de automóviles tienen la misma media. Como observamos aquí, ninguna de las tres tienen el mismo resultado. Esos datos nos sugieren que los automóviles más grandes sean más seguros. En este caso, 385.8 no es más grande que los otros. La pregunta 12 dice: lesión de fémur, un choque de automóvil a continuación se presenta en las cargas medias en libras sobre el fémur izquierdo en maniquíes para pruebas de choque utilizados en los mismos automóviles del programa del capítulo. Utilice un nivel de significancia de 0.5 para someter a la prueba de hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. En este caso tenemos nuestros datos: compactos, medianos y grandes. Damos estadística, ANOVA, borramos esto, damos compactos, medianos, grandes, damos OK. Nuestro valor crítico de F es de 1.40, nuestro valor P es de 0.264. Y como vemos aquí, nuestra media no son resultados similares. En una tenemos 768, 540.5 medianos y en compactos 571. ¿Esto qué quiere decir? Que no existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación. Por lo tanto, los datos nos sugieren que los automóviles más grandes son más seguros de acuerdo a nuestros datos y nuestros cálculos con ANOVA. La pregunta 13 nos dice: tiempos entre todo el día. Parent es un profesor de estadística que participa en triatones. A continuación se presentan los tiempos en minutos y en segundos que registró una prueba de bicicleta que comprendió 5 vueltas a lo largo de cada milla en un circuito de 3 millas. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que el profesor tarda el mismo tiempo en recorrer cada milla. Parece que alguna de las millas tiene un pendiente de subida. Tenemos nuestros datos: milla 1, millas 2, millas 3. Para calcularlos, esto es nuestro tiempo en minutos y en segundos, el resultado de cada vuelta y en cada milla. Entonces, la estadística ANOVA One Way, vamos aquí, elegimos milla 1, milla 2, milla 3, le damos OK y nos aparecen nuestros datos. Como resultado, nuestro valor crítico de F es 27.25 y nuestro valor P es de 0.00. Vemos aquí nuestra media es de 3.30, nuestra media 2 nos da 3.19 y nuestra media 1 de milla 1 da 3.21. Existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las 3 millas diferentes tienen el mismo tiempo medio. Los datos sugieren que la tercera milla toma más tiempo, si una explicación razonable es que la tercera
Cuando dice pendiente nos referimos a la gráfica que nos arroja el cálculo de Minitab cuando tenemos los resultados. En este caso observaremos cómo es esta pendiente entre la milla 2 y la milla 3. A eso se refiere una explicación razonable que la tercera vuelta incluye una pendiente, ya que de aquí podemos ver que los tres datos tienen la misma media, pero en la milla 3 observamos esta pendiente. Y como resultado aquí milla 3 es de 3.3080, por lo cual 30.800, por lo cual esta es la más alta comparado con estas otras dos medias. Nuestra pregunta 14 nos dice: emisiones de automóviles. A continuación se listan cantidades medidas de gas invernadero emitido por tres categorías diferentes de automóviles según el conjunto de datos 16 del apéndice B. Las mediciones se expresan en toneladas por año en equivalentes de CO2. Utilicen nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles emiten la misma cantidad media de gas invernadero. Con base en los resultados, parece que el número de cilindros afecta la cantidad de emisiones del gas de invernadero. Para saber esto, nos vamos a Nova, One Way, borramos los datos, 8 cilindros, 4 cilindros, 6 cilindros, le damos OK. Como vemos, nuestra pendiente entre los dos puntos de 4 cilindros es la más baja. 8 cilindros se encuentra por la mitad entre el de 8 cilindros y el de 4 cilindros. Tenemos un valor de 9.5 oscilando, y nuestros medios de 9.114 para 8 cilindros, 6 cilindros 8.025, y nuestro valor más bajo es de 4 cilindros en 6.838, por lo cual parece que el número de cilindros afecta la cantidad de emisiones de gas invernadero. En base a estos resultados podemos observar que no, los números de cilindros no afectan en nada con la contaminación del gas invernadero, por lo cual existe evidencia para rechazar la afirmación de que los automóviles emiten la misma cantidad de gas invernadero, por lo cual no se cumple que va a depender de cuántos cilindros tenga para poder contaminar, o el grado de contaminación que se puede obtener a través de estos resultados. Pregunta 15 nos dice: nicotina en cigarrillos. Remítase al conjunto de datos 4 del apéndice B y utilice las cantidades de nicotina en miligramos por cigarrillo. Tamaño grande de los mentolados 100 mililitros y los no mentolados 100 mililitros. Los cigarrillos tamaño grande son sin filtro, no son mentolados ni ligeros. Los cigarrillos mentolados de 100 mililitros tienen filtro y no son ligeros, al igual que los no mentolados. Utilice un nivel de significancia de 0.5 para someter a prueba la afirmación de que los cigarrillos tamaño grande son los únicos que no tienen filtro. Como pregunta nos dice: parece que el filtro marca alguna diferencia. Estos son nuestros datos, los de tamaño grande, los
los de sin filtro y los mentolados. Estas tres tablas nos van a servir para calcular nuestra media. Le damos estadística, ANOVA, One Way, elegimos Response Data and Separate Column for each factor level, elegimos, aquí vamos a elegir la nicotina, elegimos nicotina en el tamaño grande, en los no mentolados y los mentolados. Le damos a aceptar y nos aparece esos resultados con nuestro valor P de 0, nuestra F crítica de 18.99 y nuestra R ajustada de 32.72 y nuestra R de 28.97 y nuestra media de nicotina para los tamaños grandes 91, los mentolados 1.25 y los de la nicotina con los mentolados 0.87. Entonces, como pregunta nos dice que si parece que el filtro marca una diferencia. Pues sí, evidentemente existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que los tres tipos diferentes tienen la misma cantidad media de nicotina, como pudimos observar aquí, puesto que los cigarrillos más grandes tienen la media más grande, que sería este, de 1.25. Parece que los filtros marcan una diferencia. Aquí podemos decir que los datos que estamos obteniendo aquí no están calculados con un análisis de varianza, para entre comillas, para hacer un paréntesis entre estos. La pregunta 16 enuncia alquitrán en cigarrillos. Remítase al conjunto de datos 4 del apéndice B y utilice las cantidades del alquitrán en miligramos por cigarrillo de las tres categorías de cigarrillos descritas en el ejercicio 15. Utilice un nivel de significancia de 0.5 para someter a la afirmación de que las tres categorías de cigarrillos producen la misma cantidad media de alquitrán, puesto que los cigarrillos de tamaño grande son los únicos que no tienen filtro. Parece que el filtro marca una diferencia. Nuevamente aquí tenemos nuestros tres tablas que vamos a calcular el alquitrán, nuestra media, y de ahí determinaremos si existe suficiente evidencia para rechazar o aceptar la hipótesis. Vamos a One Way, que somos nicotina, alquitrán en tamaños no mentolados, los mentolados tamaño grande. Le damos OK. Aparece esta tabla con nuestro valor P crítico 0, nuestro valor F de crítica es 42.94 y nuestra media de 13.200, 21.990. Por lo tanto, existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación que las medias del alquitrán tienen la misma cantidad. Como podemos observar aquí, están variando cada una de ellas en cuanto a los cigarrillos grandes, mentolados y no mentolados. Parece que los filtros marcan diferencia de acuerdo a nuestros datos, como observamos aquí. Pregunta 17 dice: el uso de la prueba de Tukey. En esta sección se incluye una pantalla de resultados de la prueba de Bonferroni con los datos de la tabla 12.1 presentados en el problema del capítulo. A continuación se muestran los resultados generados por SPS de la prueba de Tukey de los mismos datos. Compare los resultados de la prueba de Tukey con las pruebas de Bonferroni. Estos son nuestros datos. En la media, diferencia de la media, tenemos como en 1, 2.600 a 5.700. Nuestra desviación estándar de 1.94, 9
y un nivel de significancia de 405,021 y nuestro nivel de confianza de 95%, y así sucesivamente con los demás datos. Aquí los resultados de la prueba de Tukey, que es esta, indican que la media de todos los automóviles compartidos difiere significativamente de la media de los automóviles grandes. Se concluye lo mismo que con resultados de Bufferoni. En la pregunta 18 nos dice: uso de la prueba de Bufferoni. A continuación se presentan los resultados parciales de la prueba de Bufferoni con los datos mostrados utilizados en el ejercicio 14. Suponga que utiliza un nivel de significancia de 0.05. Esto es nuestra tabla que nos arroja de Bufferoni, donde tenemos una diferencia, una media de menos 1.2, menos 0.2 y nuestra desviación estándar 2.494 para menos 1 y 2.2920 para menos 2, una significancia de 0 y un nivel de confianza de 95.95%. ¿Qué nos indica la pantalla de los resultados? Existe, de acuerdo a lo que podemos observar aquí, que las medias sobrepasan la cantidad. Por ejemplo, aquí dice que bueno, en base a estos datos responderemos a esta pregunta. Vamos a estadísticas, ANOVA, One Way, elegimos 6, 8, 4 que son del ejercicio 4. Veamos este gráfico. Como vemos aquí, la pendiente cambia significativamente del 4 al 6 y del 8. Y como podemos aquí ver, nuestra media en 8 es de 9.0, de 6 de 7.0 y de 4 6.850. Entonces estamos calculando el de 8 y 6 cilindros de gas. Parece ser que existe una diferencia significativa de acuerdo a los resultados. No se puede rechazar la afirmación de que las medias 6 y 8 tienen la misma cantidad de gas invernadero. Parece ser que los cilindros sí dependen de la emisión de cuánto gas puedan emitir dependiendo de estos automóviles. En esta ocasión vamos a ver ANOVA de dos factores. Como la pregunta 1 nos dice, ANOVA de dos factores: un grupo de investigadores elige al azar hombres y mujeres y los pesan como el conjunto de datos del 1 del apéndice B. Tenemos estos en esta tabla. Sus pesos se presentan en la siguiente tabla, de manera que cada celda incluye 5 pesos. ¿Qué característica de los datos sugiere que el método analista adecuado es una ANOVA de dos factores? Es decir, ¿qué aspecto de los datos indica dos factores? Aquí los datos se van a clasificar utilizando las dos variables diferentes, en este caso estatura y peso, del género y el grupo de edad. El género sería nuestra tabla para hombres y esta no sería nuestra tabla para mujeres. La siguiente pregunta nos dice diseño balanceado. Si los pesos se registran en la tabla descrita en el ejercicio 1, el resultado es un diseño balanceado. ¿Y por qué? Bueno,
Como cada celda contiene el mismo número de valores muestrales, se trata de un diseño balanceado. 4. Dice, efecto de interacción someta a prueba la hipótesis nula que las estructuras no se ven afectadas por una interacción entre el género y el grupo de edad, que concluye. Tenemos un estadístico de prueba de 2.24 y 6.25, por lo que el estadístico de prueba es mayor que el estadístico de la tabla. Se dice que no se rechaza la hipótesis nula de ausencia de un efecto de interacción. No existe evidencia suficiente para justificar el rechazo de la afirmación de que las estaturas no se ven afectadas por una interacción entre el género y grupo de edad. Parece que no hay un efecto de interacción entre el género y grupo de edad. Efecto del género. Supongo que las estaturas no se ven afectadas por una interacción entre el género y el grupo de edad. Existe evidencia suficiente para sostener la afirmación de que el género tiene efecto sobre la estatura. Para esa pregunta tenemos nuestra tabla ya resuelta de Minitab, que es esta, y cual nos da un F crítico de 0.24 entre la interacción, el valor P de 0.625, lo cual quiere decir que no existe evidencia suficiente para sostener la afirmación de que el género tiene un efecto sobre la estatura. La pregunta 7 nos dice, efecto del grupo de edad. Suponga que las estaturas no se ven afectadas por una interacción entre el género y el grupo de edad. ¿Existe evidencia suficiente para sostener la afirmación de que el grupo de edad tiene un efecto sobre la estatura estadístico? ¿Sobre la estatura? Esto es nuestro resultado en la edad. Tenemos un valor crítico de 2.25, 95, y nuestro valor P de 0.091. Aquí no vamos a rechazar la hipótesis nula de la ausencia de un efecto del grupo de edad. No existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el grupo de edad menor de 30 y más de 30 tenga un efecto sobre la estatura. Pregunta 8 dice, efecto de interacción. Someta a prueba la hipótesis nula de la admisión de lesiones en la cabeza no sean afectadas por una interacción entre el tipo de automóvil, extranjero, nacional y el tamaño del automóvil, compacto, mediano, grande, que concluye. Para este resultado vamos a guiarnos de aquí. Sería el tipo de carro, si es americano o es extranjero o ya nacional, tipo de tamaño, si es chico, mediano o grande, y nuestra interacción que tiene con el tipo y el tamaño de carro. En este caso, la pregunta 8 nos da un resultado de 2.25 en cuanto al tipo, si es extranjero o si es nacional, y nuestro valor P de .159. Como el F crítico es mayor que el valor P de esta tabla, cabe decir que se rechaza la hipótesis nula. Existe suficiente evidencia para aceptar que las lesiones de cabeza no se ven afectadas por el tipo de auto y tamaño.
La pregunta 9 dice: suponga que las mediciones de lesiones de cabeza no sean afectadas por una interacción entre el tipo de automóvil extranjero y el tamaño de automóvil, compacto, mediano y grande. ¿Existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el tipo de automóvil tiene un efecto sobre las mediciones de lesiones en la cabeza? La pregunta 9 nos dice: supongo que las mediciones de lesión en la cabeza no sean afectadas por una intención del tipo de automóvil extranjero, el tamaño móvil, compacto, grande. ¿Existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el tipo de automóvil tiene un efecto sobre las mediciones de lesiones en la cabeza? Aquí tenemos nuestro valor de 0.44 y 0.655 para la P y el valor del F crítico. No se va a rechazar la hipótesis nula de la ausencia de un efecto de acuerdo al tipo de automóvil. No existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el hecho de que el automóvil sea extranjero o nacional tenga un efecto sobre las mediciones de lesiones en la cabeza. Pregunta 10 nos dice: el efecto del tamaño. Suponga que las mediciones de lesiones en la cabeza no se ven afectadas por una interacción entre el tipo de automóvil extranjero, nacional y el tamaño de automóvil, compacto, mediano, grande. ¿Existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el tamaño del automóvil compacto tiene un efecto sobre las mediciones de lesiones en la cabeza? Como podemos observar aquí, nuestra interacción es de 1.41 en F crítico y nuestro valor P es de 2.81, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula, ya que existe suficiente evidencia para sustentar que el tamaño del auto no importa en las mediciones y de lesiones de cabeza. La pregunta 11 dice: efecto de interacción. Someta a prueba la hipótesis nula de que las mediciones de la autoestima no se ven afectadas por la interacción entre la autoestima y del sujeto y de la autoestima de la otra persona. ¿Qué concluye? Estadístico de prueba. Para esto nos vamos a guiar en esta tabla que dice: los datos fueron tomados de Richard Lowry y se basa en el proyecto de un estudiante de Vassar College supervisado por Jana Morrow. El objetivo del proyecto era estudiar entre la relación de niveles de autoestima de los sujetos y la percepción de la autoestima de otras personas que se describían en un material escrito. Los niveles de autoestima se midieron utilizando el inventario de autoestima de Coppersmith y la prueba funciona bien aun cuando los datos tienen niveles de medición ordinal. Utiliza un nivel de significancia para someter a prueba la información enunciada. Aquí tenemos la autoestima de la persona, si es baja o alta, y el autoestima del mismo sujeto. Baja tenemos estos datos y alta tenemos estos rangos calculados. Se obtienen estos datos donde nuestro F crítica en nuestra interacción es de 3.1359 y nuestro valor P es 0.291. Y nuestro rock variable en crítico es de 3.98 y nuestro valor P es de 0.02, por lo cual se rechaza la hipótesis nula de la ausencia de efecto de interacción. Existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las mediciones de la autoestima no se ven afectadas por la interacción entre la autoestima del sujeto y la otra persona. En base a nuestros resultados, que es de acuerdo a esta tabla, pues es de 3.1359, que es mayor a nuestro valor P, 0.291. Es ahí donde podemos concluir basarnos en nuestra anterior respuesta. Dice: efecto de que la otra persona suponga que las mediciones de autoestima no se ven afectadas por una interacción entre la autoestima del sujeto y la autoestima de la otra persona.
Existe evidencia suficiente para sostener la afirmación de que la categoría de la persona baja-alta tiene un efecto sobre las medidas de la autoestima, es decir, nuestra interacción, que es en nuestro valor crítico 3.359 y 0.291, se va a ver afectado por las medidas del otro sujeto. En este caso, no se rechaza la hipótesis nula, ya que existe evidencia suficiente para sustentar de que no se ven afectadas por una interacción del autoestima del sujeto y la autoestima de la otra persona por la categoría de la persona baja y alta tiene un efecto sobre las medidas de la autoestima. Dice, efecto del sujeto. Suponga que las mediciones de la autoestima no se ven afectadas por una interacción entre la autoestima del sujeto y la autoestima de la otra persona. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que la autoestima del sujeto baja, media, alta tiene un efecto sobre las mediciones de la autoestima. En este caso, nuestro estadístico de prueba es F1.5824 y nuestro valor P es de 0.2131, que es nuestra columna de variable, que sería esta 359, y es mayor al nuestro valor P, lo cual nos da a entender que no se rechaza la hipótesis nula de ausencia de efecto de la autoestima del sujeto. No existe suficiente evidencia para sostener la afirmación de que la autoestima del sujeto alta y media tenga un efecto sobre las mediciones. Nuestra siguiente pregunta dice: experimento de panecillos. A continuación se presentan las calificaciones de panecillos otorgados por expertos de acuerdo con los datos de Minitab. Los diferentes panecillos se hornearon con uno o sin ingrediente adicional y se utilizaron diferentes cantidades de suero de leche. Las calificaciones se ven afectadas por la interacción entre el uso de ingrediente adicional y la cantidad de suero de leche. Las calificaciones se ven afectadas por el uso del ingrediente adicional. Las calificaciones se ven afectadas por la cantidad de suero de leche. Tenemos nuestros ingredientes, nuestro suero de leche para prepararlo, sin ingrediente adicional y con ingrediente adicional. Aquí tenemos una interacción estadística de prueba de F de 41.38 y valor P de 0.000. Para esta interacción estadística existe un efecto de una interacción significativa. Parece que la calificación sea afectada por una interacción entre el uso del ingrediente adicional y la cantidad de suero de leche. La siguiente pregunta nos dice: lista de experimentos de panecillo. Remítase a los datos muestrales del ejercicio 15 y utilice únicamente el primer dato de cada celda. Suponga que no hay un efecto sobre la calificación de una interacción entre el uso del ingrediente adicional y la cantidad de suero de leche. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que las calificaciones sean afectadas por el uso del ingrediente adicional. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que las calificaciones se ven afectadas por la cantidad de suero de leche. En este caso, esto nos da nuestro dato. En base a esto podemos concluir que el estadístico de prueba de F es 0.10 y el valor de P es 0.771, de manera que no se rechaza la hipótesis nula de la ausencia de un efecto del factor del renglón del ingrediente adicional. No existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que las calificaciones se van a ver afectadas por el uso de ingrediente adicional. El estadístico de prueba es F 1.23 y valor P 0.434. Instituto Tecnológico de Tijuana, herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral. En esta ocasión no vamos a ir
a la unidad 3, que es análisis de varianza de 1 y 2 factores. Y tenemos el primer ejercicio, dice análisis 1. Los miembros de un equipo de calidad de departamento se dividen al azar en 3 grupos, se entrenan con métodos diferentes para inspeccionar. El primer grupo realiza ritmo pausado, el segundo grupo realiza series cortas de alta y el tercer trabajo en el laboratorio. Después de un mes de entrenamiento se realiza un test de rendimiento, consiste en un tiempo cronometrado. Los tiempos empleados fueron los siguientes. Estos fueron los 3 métodos, estos fueron los resultados del tiempo. Entonces, para calcularlo, el método, vamos a ANOVA, One Way, elegimos el método 1, método 2, método 3, and response data are in separate column for each factor level. Entonces le damos OK. Nos aparece esta línea con nuestra pendiente en el método 3 del método 2. Quiere decir que aquí una significancia muy notable, ya que como vemos esta pendiente empezó de aquí de 14, podemos decir del 13 bajó hasta el 11. Entonces es una diferencia que podemos notar aquí gráficamente, y nuestros resultados nos dan 28.33 no es en el método 1, método 2 y método 3. Nuestro análisis de varianza tenemos 2 de grados de libertad, nuestro factor es 26.80, nuestro error es 17.20, nuestro total 44.2. Tenemos un F crítico de 9.35, nuestro valor P de 0.004, y nuestras medias en cada una de los métodos fueron 15.400, 14.400, 12.200. El valor F de la F teórica con 2 y 2 grados de libertad, como vimos, un nivel de confianza del 95%, es de 3.80. Por consiguiente, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que los 3 métodos de entrenamiento producen diferencias significativas, por lo que vimos en nuestra tabla de las medias. Cada una va variando de acuerdo a los resultados que vamos obteniendo, y nuestros valores de ajustados 26.80, 17.20 y 44.2. Nuestro siguiente ejercicio dice supongamos que usted es contratado por un servicio de evaluación de productos y que debe evaluar acumuladores para automóvil. En esta parte del estudio usted quiere determinar si existe una diferencia de la vida útil de los mejores acumuladores de 3 fabricantes, en este caso A, B y C. Como base de su evaluación, usted selecciona una muestra aleatoria de 4 acumuladores de cada fabricante y les aplica pruebas de laboratorio, las cuales le permitirán determinar la vida útil de cada uno. En la siguiente tabla se presentan resultados en términos de meses de vida útil de acumuladores. Esta es nuestra tabla, nuestros 3 fabricantes, nuestros datos en meses. Cada número representa meses. Queremos determinar la vida útil de cada uno de los fabricantes. Vamos a estadísticas, ANOVA, One Way. Elegimos los 3 fabricantes, le damos en response data and in separate column for each factor level. Veremos una diferencia significativa aquí en nuestro valor de B y A. Y nuestro factor grados de libertad tenemos 2, nuestro valor ajustado es de 100, nuestro error es 92.50, tenemos un total de 192.67, nuestro F crítico es de 4.87, nuestro valor P es 0.37.
Nuestras medias en cada uno de los fabricantes, como podemos observar, tenemos 49, 49.75, 49.50 y 55.75, los cuales se puede decir que existe suficiente evidencia para rechazar la hipótesis alternativa de que cada acumulador posee diferente tiempo de vida útil. Este es un ejemplo de dos factores. En unos laboratorios se está estudiando dos factores que influyen en la resistencia de tipo particular de fibras. Se eligen al azar 4 máquinas y 3 operarios. Se realiza un experimento factorial usando fibras de un mismo lote de producción. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla adjunta. Analizar los resultados y obtener las conclusiones apropiadas. Tenemos 3 operarios, operario 1, 2, 3. Tenemos las 4 columnas con nuestros datos. Tenemos que irnos a estadísticas, ANOVA, General Linear Model, línea ajustada del modelo general. Nos vamos a elegir a A1, que serían nuestros primeros datos, y en factores vamos a elegir B1, C1, B y D. Le daremos OK. Y obtenemos nuestros resultados, que en nuestro ajustado 98.33, nuestro error 8.50, nuestro total de 36.833, nuestro F crítica 2.22 y nuestro valor P de 0.325. Aquí, como podemos observar, realizando los contrastes a nivel de significancia del 5%, se concluye que es significativo el efecto principal del operario 1, el factor B, pero no son significativos el efecto principal, el tipo de máquina factor 1 y la interacción entre el tipo de máquina y el operario.